El pasaje que hemos escuchado ahora nos invita a que no aplacemos la conversión. Estamos en las últimas semanas del tiempo ordinario, nos vamos encaminando a la recta final del tiempo ordinario para irnos preparando lentamente al nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento. La invitación del Señor hoy ha resonado. Realmente no podemos echar en saco roto la enseñanza del Señor de todos estos días. Hoy el Señor agrega aún más otra enseñanza. 3 exhortaciones de Jesús esta mañana. En Lucas 13, de los versículos del 1 al 3, se nos habla en el Evangelio de una masacre que fue protagonizada por Pilato. Jesús de ella ha sacado una enseñanza y les dijo a todos: si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. En los versículos subsiguientes del capítulo que hemos escuchado, de los versículos 4 y 5, a partir del caso de una tragedia que sucedió, que fue los que murieron en la torre de Siloé, Jesús dice: si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Y en los siguientes versículos, del 6 hasta el 9, termina el Evangelio de hoy con la parábola de la higuera que no produce fruto. Jesús recalca otra vez el mismo mensaje y de alguna manera Jesús le coloca un límite a la paciencia con aquel que no es capaz de dar pasos a la conversión. Es decir, el Señor con estas parábolas y estos ejemplos que hemos escuchado en el capítulo 13 de San Lucas, lo que hace es poner un límite a la paciencia y a la vez, muy por sobre todo, límite a la paciencia con aquel que es renuente a la conversión. Ayer en el Evangelio nosotros vimos cómo Jesús nos educaba en la lectura y nos hablaba de los signos de los tiempos. Y hoy vemos que Él mismo realiza un signo. Jesús tomó 2 acontecimientos de la primera plana, podríamos decir, de las noticias frescas del país. Ya vimos, ¿no?, la masacre protagonizada por Pilato, los 18 que murieron en la torre de Siloé, eran las noticias del momento. Jesús ha tomado esas noticias del momento, descubre en ellas la voz de Dios que le advierte a cada uno sobre la inseguridad de su propio destino. Y finalmente, con el método de la reflexión parabólica, el Señor anuncia a través de estos ejemplos la misericordia, pero también lo que podríamos llamar la longanimidad del corazón de Dios, pero también su justicia. En otras palabras, es como si dijéramos esta mañana: el hecho que todavía estemos aquí es una oportunidad que Dios te está dando a ti y a mí. En palabras más sencillas es eso. El hecho de que hoy estemos, el hecho de que este sábado hayamos amanecido, el hecho de que este sábado estemos despiertos y estemos con salud, el hecho de que este sábado estemos de pie luchando, es que Dios nos ha dado una oportunidad. Eso significa también que Dios ha tenido paciencia contigo y conmigo. Pero, importante lo que voy a decir, no abusemos de la misericordia de Dios, porque llegará un tiempo en que ya no podremos hacer nada. No abusemos de la misericordia de Dios, no aplacemos nuestra conversión.
Si tenemos cosas que cambiar, hagámoslas pronto. No esperemos el momento más difícil, no esperemos un fracaso para poder cambiar nuestra vida. No esperemos una situación dolorosa de nuestra vida para poder cambiar. Hay que hacerlo ahora. Fíjese bien que en la masacre obrada por Pilato, aunque la historia no confirma con absoluta certeza esa masacre, Pilato entendemos que reprimió a un grupo de terroristas celotas judíos con un acto público de escarmiento. El procurador romano tenía sus métodos para deshacerse de personas sospechosas que atentaban contra su autoridad. Pero Jesús no está en este caso haciendo una reflexión sobre si en el acontecimiento que ha provocado Pilato ha habido alguna injusticia o no, y sino sobre el hecho más bien puesto en la actitud, en la necesidad que nosotros tenemos que tener de arrepentirnos todos, que no porque unos fueron masacrados y otros se quedaron, es que unos eran malos y los otros eran buenos. El Señor nos invita en ese anuncio de ese acontecimiento que todos debemos convertirnos, que nadie debe dejar para más tarde su conversión. Luego, cuando el Señor les habló del accidente del edificio de Siloé, significa que la muerte puede llegar por mano de otras personas. La muerte de aquellos primero llegó por la mano de Pilato, pero también la muerte puede llegar por un accidente. Este es el caso de una verdadera tragedia dolorosa que los de la época no podían olvidar. En ningún lugar todavía puede ser identificado ese sitio donde sucedió la caída de la torre de Siloé. Algunos dicen que pudo haber sucedido en el valle del Cedrón, al pie de la ciudad de David. No importa dónde fue, es el ejemplo que Jesús pone detrás de eso. Jesús aquí está reflexionando sobre ¿dónde está Dios en las calamidades de la naturaleza? Tal vez un poco más allá que eso. Sino más bien Jesús reflexiona en el hecho de que las calamidades individuales no indican responsabilidades individuales. Estas más bien son signos. Esto es aviso del juicio divino que amenaza a una humanidad pecadora. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, hay que corregir la idea que tenemos a veces bien simplista, según la cual las enfermedades, las calamidades que nos ocurren, las desgracias, las pandemias, que todo eso se trata de un castigo de Dios por el pecado concreto. Tenemos que superar eso, porque hay que ver el asunto más bien al revés. En realidad, es el pecado en general el responsable del mal que hay en el mundo. No es porque nosotros seamos pecadores que suceden calamidades en el mundo, como por ejemplo esta pandemia que tantas personas les ha quitado la vida. No es por el pecado, no, es que el pecado está injertado en la vida de la sociedad. Y precisamente ese pecado en general es el responsable de todo el mal en el mundo. Por eso el Señor agrega a toda su enseñanza de esta mañana la parábola de la higuera. Y nos dice, si ustedes no se arrepienten, serán derribados y perecerán como lo hiciera la higuera estéril. Dentro de un sembrado, entendemos eso perfectamente bien. Todo árbol que no sirve, que simplemente ocupa un espacio, normalmente es cortado, es abatido. Jesús entonces interpela a todo aquel que está siempre dejando, por ejemplo, para mañana, imagínense,
el Señor nos pone unos ejemplos para querernos decir, estén preparados, estén listos, porque puede suceder una cosa en tu vida y la vida nuestra desaparecer, porque la vida de nosotros es como un soplo, hoy la tenemos, mañana no la tenemos. Entonces no dejemos para mañana las decisiones importantes de la vida, particularmente no dejemos para mañana la conversión. El dejar definitivamente para mañana la conversión se convierte de verdad en un mal hábito, porque no somos capaces de corregir nuestras conductas dañinas. El retraso de la conversión verdaderamente, tanto a ustedes como a mí, nos coloca en una situación peligrosa. Un hombre o una mujer que retrasa su conversión, que no quiere cambiar sabiendo que debe cambiar cosas, que es consciente de sus pecados, pero no quiere cambiar, de verdad que ponemos nuestra vida en un gravísimo peligro, porque se trata del destino de nuestra salvación. El Señor nos da un tiempo de espera y lo hace, podríamos decir, tranquilamente. Lo hace con toda la paciencia, esperando que nosotros cambiemos. Él hace todo lo que puede para que por fin la higuera comience a fructificar, pero al final, si no da fruto, se corta. El Señor tiene paciencia con nosotros. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para cambiar? ¿Cuánto tiempo más vamos a retrasar nuestra conversión? Y si retrasamos demasiado nuestra conversión y nos llega el día de nuestra muerte, ¿o es que todos estamos seguros que el Señor nos va a avisar el momento en el que vamos a partir? El Señor ha dicho en el Evangelio, estén preparados, estén con las lámparas encendidas, que no saben el día ni la hora. ¿Por qué atrasar la conversión? ¿Por qué ponernos en peligro el alma nuestra? ¿Por qué poner el alma nuestra en peligro grave? ¿Por qué ponemos nuestra salvación en una grave situación? Recordemos las palabras de Juan el Bautista al respecto. Fíjese que nos decía San Juan el Bautista, dad pues frutos dignos de conversión. Oiga bien lo que sigue. Ya está el hacha puesta al pie de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Esas son las palabras de Juan el Bautista, no las debemos olvidar nunca. Nunca debemos olvidar que el Señor está esperándonos. Si yo no cambio, si yo no corrijo la vida, un día me llega la muerte. Y hay veces la muerte me llega cuando menos yo lo espero y no voy a estar preparado. Y estoy poniendo entonces en riesgo toda mi salvación. No permitamos que la gracia que el Señor nos ha dado la echemos nosotros en un saco roto. Termino con una frase de Santa Teresa de Jesús, misionera, que decía, aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas, que Dios no se muda. Aspiremos a las cosas del cielo, preocupémonos por nuestra conversión, no dejemos para mañana el cambio de nuestra vida, volvamos al Señor, arrepintámonos, vamos al sacramento del perdón, pidámosle perdón al Señor a través de este sacramento y arrepintámonos para que el Señor acoja nuestro arrepentimiento, como ya nos lo recuerda el Salmo, verdaderamente el Salmo Miserere, el 50 o 51, que dice, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Pidamos entonces la gracia de nuestra conversión. Así sea. Amén. Amén.